Pero fue la censura a NTN 24 en Venezuela, una decisión de Estado por transmitir las marchas de descontento lideradas por estudiantes según el régimen venezolano. Nuestro canal fue el único medio de comunicación que mostró lo que sucedió en las calles y en retransmitir las denuncias de atropellos a los derechos humanos de los ciudadanos en Venezuela ante la comunidad internacional. NTN 24 no ha hecho otra cosa que informar. Fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado. No contemplamos que podía sacarse nuestra señal del aire. Sabíamos que éramos una piedrita en el zapato del gobierno venezolano, que el hecho de informar, de dar cobertura a todo lo que ocurría en Venezuela, de lo que pasaba en el país, era algo que irritaba constantemente al gobierno. En el día de hoy tenemos a Juan Eduardo Jaramillo. Él es periodista de Noticias RCN y nos va a dar su opinión acerca de censura y libertad de prensa. Juan Eduardo. Carlos Andrés, buenos días y para todos un saludo. Sí, señor. ¿Qué hacer cuando el presidente de un país se opone a la libertad de prensa? Carlos, mire, la libertad de prensa es quizá de las situaciones y los factores más importantes para un país y para una democracia. Cuando hay libertad de prensa, las funciones del periodista, que son la de informar, la de formar y la de denunciar, comienzan a calar en la sociedad sin ningún inconveniente. Cuando un presidente tiene mordaza a la prensa, tiene amordazado también al país, y también ese presidente tiene amordazado a los ciudadanos del país, de ese país. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? En Venezuela, por ejemplo, el señor Maduro, solamente los medios de comunicación transmiten lo que a él y a su gobierno y a su dictadura le sirven y le interesa. La libertad de prensa pisa muchos callos. La libertad de prensa toca temas que muchas personas, especialmente políticos, pues no les interesa, y por esa razón es que muchas veces la libertad de prensa se ve amenazada, muchas veces el ejercicio periodístico se ve amenazado, y muchas veces, que es lo más grave de todo, los periodistas son asesinados. En América Latina el récord de periodistas asesinados es muy complejo por las denuncias, y se hacen denuncias porque dentro de una libertad de prensa, pues es una de las condiciones del periodista, lo acabo de decir cuáles son esas tres, de tal forma que cuando un presidente amordaza a la prensa, está amordazando también al país. Según su experiencia, ¿puede comentarnos el manejo de las fake news y la censura que se tuvo, por ejemplo, en el paro del 28 de abril del 2021? El tema de las redes sociales a mí me parece complejo en algunos puntos, porque en general la gente tiende a no utilizar, por lo menos en la debida forma y en el porcentaje que debería ser, los medios de comunicación, y llega a las redes sociales, que están inundadas, muchas de ellas, de noticias falsas. Mire, hace 10 días, con un paro de motociclistas aquí en Bogotá, comenzó a circular por las redes sociales que el Transmilenio en Bogotá funcionaba ese día hasta las 5 de la tarde. Mentiras, eso no era cierto. Y esa noticia se comienza a regar como pólvora y nadie la confirma. Ni siquiera muchos de los colegas nuestros la confirman, ni siquiera colegas tuyos o colegas míos la confirman. Comienzan a rodar una serie de informes, unos boletines de comunicación, gracias, se me olvidó la palabra, unos boletines de comunicación que nadie confirma, que se inventan, y entonces, por ejemplo, el Transmilenio pues no funcionaba hasta las 5 de la tarde, funcionaba hasta las 11 de la noche, como todos los días, de una forma normal. Lo que yo sí le recomiendo, por ejemplo, a las personas que nos están oyendo ahora, es que lleguen a la fuente de información. Es que ese es el primer deber del periodista, llegar a las fuentes de información para confirmar lo que está diciendo. Puede llegar, si no llega directamente al medio de comunicación, hombre, llegue a las páginas oficiales de esos medios de comunicación, a noticiasrcn.com, a ntn24.com, altiempo.com, que son páginas oficiales de los medios de comunicación. Si es que en ese momento, por ejemplo, no puede ver el noticiero, no puede leer la prensa o no puede oír la radio, ¿no? De lo contrario, caemos en muchos errores, y ejemplos como el que yo acabo de poner, que no es el más grave del mundo, pero hay otras situaciones que sí son mentiras y que se comienzan a rodar como pólvora. De tal forma que mi recomendación es: periodistas, lleguen a las fuentes de información y confirmen antes de. Es mejor una buena chiviada que una buena rectificada.
Para usted, ¿qué tan bueno puede ser la censura en momentos de crisis? La censura nunca es buena. La censura está prohibida por la Constitución en nuestro país. La censura lo que hace es amordazar, repito, a la prensa, a los periodistas, a los comunicadores, a las instituciones y en últimas termina con un esparadrapo en la boca toda la comunidad, toda la sociedad y todo el país. Lo que yo sí creo que debe haber, en vez de censura, es en cada medio de comunicación un autocontrol, una autorregulación de las imágenes, de la información, de los audios que uno tiene. Si vamos a mostrar un accidente de tránsito donde hay 15 muertos y las imágenes son totalmente escabrosas, sangrientas, aterradoras, pues ¿qué hay que hacer? Simplemente por respeto al televidente o por respeto a los lectores de los medios impresos, pues tener una autorregulación. Las imágenes más macabras, el señor sin cabeza, con el estómago abierto, con toda esa cantidad de cosas, pues esas cosas no se sacan. Eso es una autorregulación. No nos estamos censurando, estamos por el contrario autorregulándonos nosotros mismos, tratando de hacer lo mejor para poderle llevar la mejor información a los televidentes nuestros con las mejores imágenes. Un consejo para las futuras generaciones de comunicadores sociales y periodistas. Carlitos, mira, yo creo que los estudiantes de comunicación deben tener en cuenta que esta es una carrera, una profesión, un oficio, como lo quieran llamar, que tiene una responsabilidad social enorme, grandísima. Uno no puede ser periodista para volverse ni millonario ni famoso. No, para eso uno no puede, porque si quiere ser muy conocido, pues estudia actuación y seguramente le va mejor como protagonista de novelas. Pero la responsabilidad social que tienen que tenemos los periodistas es muy grande. Entonces, por esa razón es que yo en primer lugar les digo, tengan en cuenta eso en la cabeza, que lo que ustedes van a hacer influye e impacta en la sociedad muy fuerte. En segundo lugar, manténganse informados. A mí me sorprende, yo he sido profesor en varias facultades y me sorprende cómo hay una tendencia a no mantenerse informados, sino por ahí una informacioncita ahí como muy superficial. Es muy difícil informar sin uno mantenerse informado. Es muy difícil hablar de un tema del cual uno no conoce. Y conocer el tema es muy fácil. ¿Cómo? Leyendo, sabiendo que si yo me entero y tengo todos los datos, pues puedo tener toda la mejor información. Si uno va a hacer una entrevista, tiene que saber dos cosas fundamentales: a quién va a entrevistar, por lo menos, y cómo se llama, y sobre qué tema va a hablar. Y si el tema no lo conoce, le cuesta mucho trabajo, o es un tema totalmente nuevo para uno, novel para uno, pues estudie y sepa sobre lo que va a aprender para no preguntar después estupideces, porque a los periodistas no nos perdonan media. Muchísimas gracias, don Juan Eduardo, y esperemos que esta sea la primera de muchas entrevistas. Con el mayor gusto, Carlitos, a ti y a los demás colegas un abrazo muy grande.